¿Qué está pasando con Diddy y por qué todo el mundo habla de él? Sean Combs, más conocido como Puff Daddy o P. Diddy, ha pasado de ser uno de los productores del hip hop más importantes de Estados Unidos a estar detenido por acusaciones de indicios de tráfico a mujeres y menores, supuestos asesinatos a varios famosos cantantes como Tupac, e incluso de vender un posible vídeo de una relación privada con el famoso cantante Justin Bieber por $500 millones. Actualmente Diddy cuenta con 12 demandas y al menos 120 personas intentando demandar a Diddy. Las autoridades están investigando su mansión y encontrando curiosidades como un almacén con 1000 botellas de aceites para bebés, que se supone que se utilizaría en sus grandes fiestas, donde varios famosos estarían cometiendo actos ilegales. Aparte de todo esto, tenemos a varios artistas mundialmente conocidos que llevan años dejándonos pistas de todo lo que se le está acusando ahora mismo. Pero entonces, ¿qué será verdad y qué no en toda esta historia? Muy bien, seguramente no sepa quién es Diddy, ya que en España, por ejemplo, solo se le conoce por lo que se le está acusando. Diddy nació en el 79 en Nueva York. Es un productor multimillonario que lo ha petado bastante en Estados Unidos. Tiene varias canciones como rapero, pero se hizo conocido por ser productor y fundar la discográfica Bad Boy Records, con lo que ha llegado a trabajar con artistas como Nas, Beyoncé o Mariah Carey. Pero vamos a entrar más en su sello discográfico. Diddy contrató al rapero Notorious Big, más conocido como Biggie, que pasó de ser un desconocido a ser una leyenda del rap. Destaco a Biggie porque en el 9 de marzo de 1997 le quitaron la vida. Justamente 6 meses antes le dieron lo mismo al rapero Tupac, a lo cual hay una hipótesis que dice que Diddy fue el culpable indirecto de la muerte de Tupac. Para quien no lo sepa, Tupac es uno de los raperos más importantes del hip hop en Estados Unidos. Biggie y Tupac fueron amigos en su momento, pero en 1994, en su estudio, Tupac fue tiroteado. Y aunque en esta ocasión sobrevivió, Biggie lanzó una canción que se podría interpretar que se estaba burlando del tiroteo que recibió Tupac, Who Shot Ya, que en español significa ¿quién te disparó? Tupac respondería con otra canción que se convirtió en un beat con bastante repercusión, Hit 'Em Up. En la canción podemos ver al rapero que está bastante enfadado con Biggie y Diddy, y le echaron la culpa del tiroteo que sufrió. El 7 de septiembre de 1996, Tupac y un amigo suyo se dirigían a un club. El documental Hip Hop Evolution recrea la escena en la cual se puede ver el coche en el que Tupac y su amigo van. Se paran en un semáforo en un rojo. De repente aparecen dos coches. A la izquierda un coche con varias chicas con las que tuvo una pequeña conversación. Y después a la derecha apareció el otro coche desde el que dispararon varias veces contra Tupac. 6 días después, el rapero falleció en el hospital. Pero curiosamente, 6 meses después, Biggie falleció prácticamente de la misma forma. Pero claro, seguramente te estés preguntando que por qué te menciono esto. Y es porque hay varias teorías en el que dice que Biggie, junto a Diddy, fueron los responsables directos o indirectos de la muerte de Tupac. Hoy, 27 años después de la muerte del rapero, arrestaron al posible culpable de disparar al rapero. Antes de ser detenido, afirmó que Diddy había ofrecido $1 millón por las cabezas de Tupac y su manager. Y aunque la teoría de los asesinatos no acaban ahí, porque hay varios famosos más involucrados, ahora es cuando realmente llega lo más turbio. Así que agarraos a la silla que se viene. A pesar de todo lo dicho, la primera denuncia llegaría en 2017 por la chef Cindy Rueda, que decía que Diddy la hacía trabajar todo el día sin pagar las horas extras. El problema de todo esto es que Diddy hacía fiestas con sus amigos, y cuando terminaba, le pedía a Cindy si podía hacerles algo de comer, pero se lo pedía de... Y no solo eso, sino que le decía que le hiciera propuestas incómodas y se... Pero bueno, fue un caso aislado que casi nadie le hizo caso. En 2023, Diddy lanzó su nuevo disco, con el que fue nominado a los Grammys, pero no pudo asistir debido a que la actriz estadounidense Casey, expareja de Diddy, denunció a este por de ella tanto física como cuando ellos estaban juntos. La denuncia de la actriz fue la chispa que encendió un fuego imparable, ya que después 3 chicas más denunciaron a Diddy por hacer lo mismo en los años 90, pero 2 de ellas eran menores de edad. Diddy no se quedó callado
y respondió en Instagram que todo era mentira. En febrero de 2024, uno de sus productores de su último álbum también lo denunció. Aparte de que no le pagó el dinero que creía correspondiente, contó todo lo que sabía, todas las cosas criminales que hacía Diddy. Hay demasiadas cosas que cuenta el productor que no voy a mencionar. Te voy a decir en las que yo creo que son las más importantes y las que más chocan. En 2022, en un campamento musical, Diddy y su hijo supuestamente dispararon a un hombre y escondieron su cuerpo. Diddy obligó a su productor a tener relaciones homosexuales y si aceptaba le daba premios y reconocimientos como un Grammy. Supuestamente Diddy tenía cámaras ocultas en su mansión para poder grabar a sus invitados sin su consentimiento y poder chantajearles después. Y por último, en una fiesta de 2023, Diddy obligaba a mujeres, algunas menores de edad, a beber bebidas alcohólicas mezcladas con sustancias ilegales. Que bueno, ya todo el mundo nos hacemos ahí una idea de lo que es. Lil Rod, junto a 4 acusaciones más, solicitó una recompensa de $30 millones. Debido a todas estas acusaciones, en marzo de este año las autoridades se vieron obligados a investigar la mansión de Diddy y encontraron 1000 botellas de aceites para bebé, que se usaría como lubricante para las fiestas Freak Off, nombre con el que eran conocidas esas fiestas. A pesar de todo esto, Diddy no fue arrestado, pero en ese momento salió a la luz el vídeo que demostraba la agresión denunciada por su expareja Casey. Diddy, al ser pillado, lo reconoció y tuvo que pedir disculpas a través de redes sociales. No fue condenado porque ambas partes llegaron a un acuerdo económico y el rapero no fue a juicio. A pesar de todo esto, las denuncias seguían y seguían una y otro día y otro día. Artistas, modelos te revelaron haber sido víctimas del oscuro mundo de Diddy. Por ejemplo, una actriz demandó a Diddy por haberla manipulado para el tráfico en las fiestas del artista. Después de numerosas denuncias, Diddy fue por primera vez arrestado en un hotel de Nueva York por 3 cargos. Que bueno, no lo voy a decir porque si no YouTube me borra el vídeo y toda la vaina. Según las acusaciones de los fiscales, Diddy en sus fiestas incluía la palabra que estáis viendo en pantalla con trabajadoras de la noche y sustancias para poder controlar a las personas, aparte de grabarlos para poder chantajear más tarde con sus invitados. Si todo esto se demuestra, Diddy podría ser condenado, atento a la cifra, a un mínimo de 15 años de cárcel hasta cadena perpetua. Ahora mismo lo están vigilando para que no se quite la vida o no se la quiten como el caso de Epstein. Pero realmente, ¿quién iba a esas fiestas? Primero vamos a ver qué eran realmente esas fiestas. Las fiestas de Diddy empezaron a celebrarse desde hace 20 años, donde estaban divididas en 2 partes. Las primeras fiestas eran conocidas como las White Parties, fiestas en las que no se conocen asuntos turbios. Después, esas fiestas, como dijimos antes, comenzaron a llamarse Freak Off, de las que sí están las acusaciones que hemos visto anteriormente. Actualmente no se conoce la totalidad de quienes asistían a unas y otras fiestas, pero podemos ver varias fotos en la red en las que podemos ver a varios famosos. Algunos de esos nombres, y atentos, son Leonardo DiCaprio, Shakira, Jennifer López, Will Smith, Beyoncé y muchos más. La cantante Yardward Wright, soy malísimo en los nombres de inglés, chaval, asegura que Diddy vendió una grabación privada de las fiestas por $500 millones. Esta noticia obviamente se hizo bastante viral, ya que en esa grabación se encuentra algo íntimo con Justin Bieber. Bastantes noticias cuentan que Diddy podría haber cuando él solo era un niño, ya que hay varios vídeos por internet en los que su relación era algo extraña. Cuando Justin ya era grande, en varias entrevistas dejó claro que su infancia fue bastante dura e incluso hay teorías que en el videoclip de su canción más famosa, es decir, Yummy, es una representación de las fiestas de Diddy, ya que el cantante reconoció que se emocionaba cada 2x3 cada vez que grababan el rodaje. Pero bueno, actualmente hemos podido ver a Justin y Diddy juntos colaborando en el último álbum del rapero. De lo anteriormente dicho, queda mucho por confirmar, pero lo que sí hemos podido asegurar son algunas manifestaciones de algunos artistas que a lo largo del tiempo han ido dejando pistas sobre el caso de Diddy. Uno de ellos es el famoso rapero Eminem, que en su canción Fuel, lanzada este mismo año, podría estar acusando a Diddy indirectamente de En la canción, Eminem hace un juego de palabras con la palabra R-A-P-E-R, que si añadimos una P, significaría rapero en inglés, pero sin esa P lo estaría llamando la palabra anteriormente mencionada. También tenemos a Residente de Calle 13, en su canción del 2005, P. Diddy, que dice bastantes versos muy directos hacia él.
como si Puff Daddy me ofrece 1 millón, yo le digo que no. La canción experimentó un gran porcentaje de visualizaciones en YouTube a raíz de mencionarse por el caso. Solo mirar la gráfica apuntando para arriba. La canción nace tras la visita de Diddy a Puerto Rico con la idea de buscar artistas que promocionen su marca de ropa Sim Job, pero por una cantidad de dinero insuficiente para algunos. Algunos artistas como Daddy Yankee aceptaron el trato, otros como Tego Calderón y Residente decidieron no participar. Residente vio esta estrategia como una forma de abusar del talento de Puerto Rico y empezó a referirse a todos los que aceptaron la oferta como personas vendidas. Por último, tenemos al rapero 50 Cent, enemigo de Diddy, con una noticia que salió que estaba haciendo un documental junto a Netflix para poder explicar todo lo ocurrido, lo que estaba pasando con Diddy. E incluso en Instagram pues ya le ha pillado una que otra indirecta que si habéis estado atentos al vídeo lo vais a pillar al momento. Queda claro que este tipo no es un angelico y que le va la marcha y que tiene demasiados enemigos, además de mucho dinero y poder, por lo que puede que algunas acusaciones tengan un interés económico. El caso es que todo parece más oscuro de lo que se creía. Realmente hay cosas que no han sido demostradas todavía y otras cuestiones que plantean como nombres como Michael Jackson. ¿Cómo acabará el asunto? ¿Diddy acabará en cadena perpetua? ¿Acabará quitándose la vida? ¿Resulta ser algunas acusaciones falsas? Si te ha gustado este vídeo, me gustaría que dejaras un like, suscribirse al canal, que vieras estos 2 vídeos que te están apareciendo en pantalla. Sobre todo el que habla del lado oscuro de TikTok. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!